de tu palabra, discernimiento, y que podamos, Padre, ser no oidores, sino hacedores de tu palabra, no simplemente oidores, sino que podamos cumplir con tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y cuidado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que busque la palabra del Señor en Romanos. Si quieres, dame ese, cualquiera de esos. Romanos capítulo 14, versículo 12. Para no dar eso nombrado. Alabado Dios. Romanos capítulo 14, versículo 12. Gracias. Alabado Dios. Sí. Amén, amén, amén. Romanos capítulo 14, versículo 12. Estamos hablando de mayordomía. Dice la palabra del Señor: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios que cuentas de sí. Volvemos de nuevo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En lo que hemos predicado en estos 2 días anteriores, ¿verdad?, que me tocó predicar sobre la mayordomía, hablábamos de ese pasaje bíblico donde Jesús está enseñándole a los discípulos y le trae una parábola de el buen siervo. Y dice la Biblia que ese señor llamó a su siervo y a uno le dio ¿cuántos talentos? 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. Y a otro le dio 1 talento. Y que su señor se fue lejos. Y al pasar el tiempo, vino su señor de aquel lugar, de aquella hacienda, y quiso hacer cuentas con su siervo. Y dice la Biblia, ¿verdad?, cuando nosotros vemos eso, si vamos a la palabra del Señor, le voy a decir dónde está. Le digo ahora, en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Es lo que le estoy narrando, ¿verdad? Y viene el Señor de aquel sitio, y el que tenía 5 vino y le dijo: aquí tú tienes los 5 talentos que me has dado, más te entrego otros 5 talentos. Y viene su señor y dice: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así también vino el que le habían dado ¿cuánto? 2, y pasó lo mismo. Fue donde su señor y le dijo: 2 talentos me has dado, aquí los tienes, más yo tengo otros 2 adicionales de darte. Y su señor le dijo la misma expresión: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que tenía 1 tuvo miedo y lo enterró, dice la Biblia. Y hace una expresión donde dice al Señor que él sabía que recoge donde no siembra y reclama donde no hay que reclamar, en otras palabras. Así que le entrega el talento, pero no le entrega nada más. Fíjense que el Señor, ese
siervo no tuvo pérdida. No tuvo pérdida. Pero entregó el talento. Pero su señor no lo tuvo por buen siervo, sino que le dijo como: mal siervo, si sabe todo lo que has dicho y no lo hiciste. Ahí hay un principio de negligencia, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado a no ser negligentes con lo que Dios nos ha dado. Y él le dijo: lo pudiste haber puesto a los banqueros para que hicieran negocio y con ello te diesen intereses de ese talento, y hubiese yo no quedado con el talento que te di, sino que me hubiese dado el talento más aquellos % de ganancia adicionales. Y ahí vemos, hermano y hermana, que tenemos que tener sumo cuidado, porque Dios siempre quiere. Fíjense que una de las cosas características de esta parábola es que al que se le dio 5, entregó 10, al que tenía 2, entregó 4. Quiere decir que hay un principio de duplicidad. En Dios tenemos que crecer y prosperar. Dios no le gusta a las personas conformistas, ni las personas negligentes, ni las personas que no se arriesgan. Y hablábamos en el segundo, eso fue en el primero, estoy haciendo un resumen, y hablábamos de que hay unos principios de un buen mayordomo. Cuando hablamos de eso, tenemos que tener cuidado, hermano, porque vivimos tiempos peligrosos. Y debemos de ser responsables ante Dios. Muchas veces hablamos mucho de los beneficios, de cuán bueno es Dios, de cuánto Dios nos ama, y es correcto. Y hablamos mucho de los beneficios, pero muy pocas veces hablamos de nuestras responsabilidades. Y hay una responsabilidad que Dios nos va a exigir y que Dios nos va a llamar a cuenta de lo que Dios nos ha dado. Y eso se llama mayordomía personal. Y vivimos en un mundo que se centra en que nosotros debemos de tener el mayor placer, que debemos de cumplir con nuestros placeres antes, ¿verdad?, de todas las cosas, que tenemos que preocuparnos por nuestros deleites. Pero no habla de rectitud, no se habla de una responsabilidad a la cual Dios nos ha dado, y nosotros debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Que sí es importante disfrutar, claro que sí, eso es importante, pero tenemos que ser fiel con Dios en todas las cosas. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado? Porque cuando hablamos de mayordomía, no simplemente estamos hablando de dinero. Un famoso predicador llamado Spencer Kimball dice que la mayordomía es nuestra responsabilidad con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra familia y con la propiedad. Y yo quiero remarcar eso, hermano. Un buen mayordomo en Cristo Jesús es responsable de su cuerpo. Los cristianos no tomaremos ni tomamos bebidas alcohólicas, pero qué mal comemos, y a veces me incluyen eso. Ya yo estoy en una dieta, ¿verdad? Poco a poco. Pero qué mal somos irresponsables con nuestro cuerpo. Comemos cosas que sabemos que nos hace daño, pero como nos gusta, olvídese,
que buscamos la pastilla que nos quite el malestar. Y lo hablo yo que soy diabético, se supone que no coma dulce y mire, buscamos los dulces. ¿Ah? Y una de las fallas que el cristiano comete es nuestro cuerpo. Somos irresponsables, no somos buenos mayordomos con nuestro cuerpo. Yo me he preocupado, hermano, en ese sentido y estoy buscando ayuda. Porque a veces nosotros mismos no podemos. Pues qué bueno es que Dios le ha dado sabiduría a los hombres. Pero tenemos que ser más buenos mayordomos con nuestro cuerpo. También tenemos que ser buenos mayordomos con lo que entra a nuestra mente, que es el campo de batalla. Amén. Entonces, hermano y hermana, tenemos que ser responsables con nuestra mente. ¿Qué leemos? ¿Leemos? ¿Nos preparamos? Alabado Dios. Así está bien, yo creo, un poquito más, bajar un poquito más, que yo grito mucho. Alabado Dios, hablo duro. Amén. ¿Está bien así, hermano? ¿El sonido no le molesta? Amén, lo puede dar así entonces. Amén. Nuestra mente. Tenemos que sacar tiempo para leer, hermanos. Tenemos que sacar tiempo para ejercitar nuestra mente. Uno de los principios importantes que debemos de hacer. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? Eso es parte de la mayordomía de un creyente con nuestra mente. Porque los sentidos hablan y trabajan con nuestra mente. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿En qué dedicamos el tiempo para que nuestra mente se mantenga ágil? Uno de los descubrimientos que se han hecho es que las personas que tienen principios de Alzheimer, si empiezan a hacer juegos mentales, empiezan a hacer crucigramas, empiezan a ejercitar su mente, evita un poco el aceleramiento de esa enfermedad. Pues si no tenemos Alzheimer, pues empecemos desde ahora. ¿Qué leemos? O nos pasamos viendo televisión y no llenamos nuestra mente. Hay uno de los libros importantes que un pastor nazareno de aquí de Puerto Rico ha escrito, que se llama Teolosis, y habla de la importancia de llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Y entre más yo aprendo del Señor, mi mente se va rejuveneciendo. Y hay estudios, hermano, búsquenlo en Google, hay estudios que han hecho cómo el cerebro se activa de forma positiva al leer y escudriñar la palabra de Dios, porque no es simplemente leerla, es meditar en ella, es estudiar la palabra de Dios. Y hay estudios que se han hecho, búsquenlo, está en Google, que hablan de cómo el cerebro se activa. Y han utilizado en lo que son los estudios, ¿verdad?, del cerebro, máquinas como los CT scan y otras cosas o instrumentos que el hombre ha creado, donde se ve cómo el cerebro se activa. Pues es importante, porque la Biblia dice: amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Con qué? ¿Con toda qué? Con toda tu mente. Con toda tu ¿qué? Alma. Porque la mente va al alma, porque el alma son las emociones, pero la mente es una pieza fundamental, y ahí es donde está la batalla. Ahora, si la mente está libre, no hay mucho, no se ha practicado, es un lugar fácil donde el enemigo va a ganar la batalla. Otra parte de la mayordomía que tenemos que cuidarnos es la familia. ¿Cuánto tiempo le dedico a mi familia?
¿cómo yo bendigo mi familia? Y cuando hablamos de la palabra mayordomo, no nos perdamos de perspectiva, que es aquel que es cabeza. Mayordomo representa eso, aquel que es cabeza, aquel que, ¿verdad? Y cuando vemos esa palabra mayordomo en hebreo, que es zar, significa cabeza, y el mayordomo es la cabeza del hogar. Entonces el mayordomo debe de cuidar su familia. Y cuidarla y velarla es ver qué cosas hacen daño a la familia. Y un buen mayordomo lo vemos en la historia de un Job que era un buen mayordomo familiar. La Biblia me dice en Job capítulo 1 que Job sacrificaba al Señor, aleluya, sacrificio de expiación por sus hijos, por si alguno de ellos le hubiese fallado a Dios. Y un buen mayordomo cuida y vela por sus hijos, cuida y vela, ¿verdad? Si es hombre, porque si hay esposo y esposa que le sirven a Dios, el mayordomo de esa casa es el hombre, pero el hombre ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo. Entonces, el mayordomo se sacrifica, pero bendice la casa. Y el mayordomo vela la propiedad. Y cuando hablamos de propiedad, hablamos de ¿qué? De recursos. Tanto la casa, tanto lo que es dinero. Un buen mayordomo cuida la propiedad. La palabra mayordomo también en el hebreo también se utiliza como ecónomos. De ahí la iglesia del Nazareno le llama ante los principales de la junta, hay unos principales que, ¿verdad? Unos ministerios que es los ecónomos, que vienen siendo los mayordomos de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen que velar la propiedad. Tienen que velar la economía. Y un buen mayordomo sabe cuidar. Y nosotros como creyentes debemos de tener nuestro presupuesto de tal manera que cubrimos las partes básicas de todo. ¿Qué? Agua, luz, teléfono, cable, las cosas, las utilidades básicas. También un buen mayordomo cuida por lo que puede pasar dentro de las propiedades. Tiene que saber guardar dinero para los acontecimientos que no se tenían previstos. Y es triste ver cómo la mayoría de los creyentes no tienen reserva y en la crisis se vuelven locos porque no tienen nada. Es triste ver en mi trabajo cómo hay gente que vive de quincena a quincena y si mire, si falla y si le descuentan un día, olvídese usted, se descuadra completo y se forma la crisis emocional. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener reservas. Y hay otra parte que es la parte donde uno tiene que guardar para disfrutar con la familia, si se quiere comer un día un bistecito, si se quiere ir a la playa, si se quiere dar un viaje, pues hay que también guardar para eso. Y son principios de mayordomía de un buen proveedor y que vela la propiedad. Ahora bien, hablábamos de que dentro de esos principios básicos generales que yo les dije, la Biblia nos dice que debemos de guardar el dinero en las cosas que nos bendicen. No es
que nosotros tengamos que guardar el dinero para nosotros y no proveer. Vaya conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Y dice: en todo os he enseñado, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros, como buenos mayordomos, tenemos que bendecir al necesitado, proveerle al que no tiene, ayudar al que está caído. No pensar en nosotros mismos y cerrarnos en la posibilidad de bendecir a los que están al lado de nosotros, sino que, como dice aquí la palabra del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo he visto gente que Dios ha bendecido tanto porque ellos son desprendidos y a todo el que ve que necesita ayuda le provee, y de la misma manera como ellos proveen, Dios les provee hasta que sobreabunde. Porque Dios nos ha demostrado, como aquella mujer viuda que fue a donde el profeta Eliseo y le dijo: mira, mi siervo era de los profetas, pero ha muerto y ahora se quieren llevar a mis hijos de esclavos por la deuda. Y el profeta le dijo: ¿qué tienes en casa? Tengo vasija. ¿Y qué le dijo el profeta? Ven, busca más. Y se encerraron. Hay un principio que si en lo oculto tú te metes con Dios, no para que la gente diga: qué espiritual es, que la gente diga: pero que mucho ora, sino que la Biblia dice que cerrando la puerta, Jesús dijo: si en lo oculto hace, el Dios de los cielos lo sacará ¿qué? A la luz. ¿Por qué? Porque no es jactarnos de ser super espirituales, es tener la verdadera conexión con Dios, de que nosotros lo hacemos en secreto para que Dios sea el glorificado. Y si Dios es el que se glorifica, Dios nos bendice. Y dice la palabra que el profeta Eliseo comenzó a llenar las vasijas de aceite, y cuando se acabó la última, ¿qué pasó? Se paró el aceite. Pues de la misma manera, mientras nosotros seamos como el profeta Eliseo, llenando las vasijas de otro, el aceite fluirá. El aceite bendecirá a otro, pero Dios siempre nos dará aceite. El día que nos detengamos de bendecir a la gente, de bendecir al necesitado, de extender la mano a aquel que nos pide ayuda y nosotros le extendemos, Dios seguirá bendiciendo. Pero el día que lo hagamos y digamos: no, para mí nada más, ahí se acaba la bendición. Así es, hermano. Por eso nosotros tenemos que tener en claro que es mejor depositar en el banco que nunca va a quebrar. En Estados Unidos, en este año, ha tenido crisis bancaria donde 3 a 4 bancos importantes han quebrado. Y hay empresas que han perdido miles de millones de dólares.
Entre ellas, la que está en los televisores que usted compra, que tiene este sistema, se me fue ahora el nombre, que ellos tienen como para ver televisión. Netflix tenía miles de millones de dólares en el banco de Silicon Valley, y ese banco quebró, y ellos perdieron alrededor de 600 millones de dólares. Pero el Dios de los cielos tiene un banco que nunca va a quebrar. Nunca va a quebrar. Podrá haber las crisis en este mundo, pero el banco del cielo siempre está dispuesto a darle a aquel que ha depositado y está bendiciendo. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 19, alabado Dios, hermana, si un poquito de agua. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice: no hagáis tesoros en donde, en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan. Así que no debemos de depositar nuestro dinero. Cuando decimos eso, lo que estamos diciendo, mi hermano y mi hermana, es que nosotros debemos de depositar. ¿Cómo yo deposito en el cielo? Bendiciendo a otros, ayudando a otros, al necesitado, extendiendo la misericordia. A veces, hermano, me he topado casos donde estoy en un lugar, salgo del sitio de comida y hay alguien pidiendo dinero. La mayoría de las veces le digo: ¿quiere que te compre comida? Me dice que sí, le voy y le compro algo, lo que él me pida. No lo que yo quiera, normalmente le compro lo que él me pida. Y a veces le doy dinero. Me dice un amigo: pero ¿sabes qué es para la droga? Bueno, yo le digo: mejor yo darle $1, $2 antes que se vaya a jugar. Porque como quiera lo va a necesitar. Y aunque usted no lo crea, hermano, de esa manera, usted también está depositando en el banco del cielo. Cuando yo voy a esos sitios sumamente pobres, y de lo poco que Dios me ha dado, yo llevo, uno deposita. La iglesia aquí, cuando dio el dinero para la República Dominicana, para Haití, ustedes depositaron en el banco de Dios. Porque no fue para mí, yo no tengo necesidad alguna, sino que fue para los necesitados, para los hambrientos. Amén. Alabado Dios, no se preocupe, Lenny me va a traer una. Amén. Así que cuando vemos eso, hermano, depositamos en el banco del cielo. Ahora, ¿le podrá el hombre prestar a Dios? ¿Qué usted cree? ¿Le podrá el hombre prestar a Dios? La Biblia dice que sí. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 17. Gracias. Mire lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 17. Lo voy a leer, Reina Valera 95. Para que usted vea que el hombre le puede prestar a Dios, pero Dios siempre paga. Proverbios 19, 17 dice: a Jehová presta el que le da ¿qué? Al pobre. El bien que ha hecho se lo devolverá. No le tiemble, hermano, prestarle, porque Dios te va a devolver. Y Dios bendice. Y el que da,
Otro principio de mayordomía es que cuando usted délo con agrado, délo feliz. Délo porque usted sabe que está alabando y glorificando a Dios. No lo dé tampoco como un negocio o un trueque, porque ahí no hay bendición. Porque hay gente que viene y dice, bueno, yo voy a dar tanto dinero porque la Biblia dice que Dios me lo va a multiplicar al 100 por 1 y espero que Dios me dé tanta cantidad para atrás. Así no brega Dios. Así no brega Dios. Dios se alegra con el dador alegre. Y Dios, vemos en Hechos capítulo 20, como dije 35, que dice que la parte final, más bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Una persona bendecida, una persona que ha sido tocada por Dios. Cuando da, es mejor dar que recibir. Porque hay un principio de siembra y de cosecha. Cuando usted da al necesitado, usted siembra. Y en Proverbios 19:17, que ahorita le dije y leímos, que cuando usted da al pobre le presta a Dios. Y Dios dice que le dará el bien que ha hecho y Dios se lo devolverá. ¿Cuándo Dios te lo devuelve? Cuando tú lo necesitas. Cuando tú lo necesitas. ¿A usted no le ha pasado que de momento usted necesita que se le abra una puerta y de la noche a la mañana esa puerta se abre con alguien que usted no conoce? A mí me ha pasado, hermano. Me acuerdo de mi hija Natacha, que había nacido con una condición crítica, estaba en el hospital con un problema estomacal. Todos mis hijos han tenido problemas con eso, Natacha, Casey, Kemuel. Pero Natacha nació con un problema y teniendo 1 mes y medio, le dijo el doctor, llevaba en el hospital, me dijo, su hija está a punto de una anemia. Y si le llega a dar anemia, tendrá problemas, ¿verdad?, académicos. Tendrá retardo mental. Y yo comencé a orar. Porque ¿qué podemos hacer? Orar. Y estuve toda la noche orando, hermanos. Y como a eso de las 6:30, 7 de la mañana, Dios me puso en mi corazón, llama. Yo no conocía al doctor. Mire cómo es Dios. Llama al doctor fulano de tal. Lo busqué por internet, número de teléfono, lo llamo. Oye, hermano, y como Dios hace la cosa, el que me contesta el teléfono es el mismo doctor. Y eso es raro, porque ¿qué doctor recibe la llamada de la oficina? Y le explico la situación. Y el doctor me dijo, tráela. Había un problema, estaba hospitalizada en el Hospital Susoni de Arecibo. Y me dijo, tráela. Pero es que está hospitalizada. Pide que la den de alta y me la traes. Y cuando llegue a la oficina le dice a la secretaria que tú eres el hombre que trae a la niña del Hospital Susoni. Oiga, hermano, para hacerle la historia corta, aquel hombre, ese doctor se movió de tal manera que me hizo los estudios, aleluya, de mi hija, no me cobró ni un centavo, y él movió a todos los sitios que tenía que hacer los estudios. Él mismo llamó y él le dijo, me debe un favor, me lo va a cobrar aquí. ¿Por qué? No sé por qué, pero yo quiero decirte algo, que Dios abre puertas.
Y Dios toca a gente que tú no conoces. Porque Dios te devuelve lo bien que tú has hecho. Es una verdad, hermano. Me acuerdo y cómo Dios, y a partir de ahí, Natacha se levantó, se restableció. Ahora una mujer que está por allá por Orlando, con 28 años, bien de salud. Y es así, hermanos. Cuando usted le da a Dios, a través de un necesitado, a través de un pobre, le presta a Dios. Y Dios te lo va a devolver. Créamelo, Dios te lo va a devolver. Ahora, hay cristianos y cristianas que pareciese que en el bolsillo hay un cangrejo o un güey. ¿Una qué, hermano? Una carbonera. Amén. No se mete la mano para sacar un billete y si lo sacan de uno y jalándolo duro. ¿Ah? Hay gente que el amor al dinero, todavía en la iglesia está vigente. Les digo más. Una de las peores cosas que se está metiendo en la iglesia es el amor al dinero. Donde se le hace énfasis al dinero y no le importa la salvación de la gente. No, dame todo lo que tenga y rompen un negocio y un chantaje emocional, un chantaje, aleluya, psíquico, donde le hacen ver a la gente que si tú lo das todo, Dios te lo da todo. Dios lo da todo, hermano. Eso es verdad. Pero no a través de negocios, no a través de intereses. Hacemos las cosas a Dios por amor. Y hay gente, y usted ha visto videos en diferentes redes sociales, de que hay gente que le habla el dinero. Hay gente que dice que el dinero ven a mí. Y decretan y declaran y reciben yo no sé qué, mentiras de Satanás. Cuando hacen eso, adoran al Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Hay cristianos que creen que jugarse un pegatré, una loto, un power yo no sé qué, a ver si se pegan. Ya usted se pegó con Cristo. Que si me pego Dios, mire el negocio que a veces dicen, si me pego Dios doy el diezmo. No es nada. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, dice Pablo a Timoteo. 1 de Timoteo 6, 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ahí no dice nada de dinero. Ahí no dice nada de que te tienes que hacer rico millonario. Ahí no dice nada que tienes que tener el carro más costoso, ni la casa, aleluya, donde la gente quiere tener demasiados cuartos que nunca van a dormir en ellos. Leía la historia de un futbolista que juega en Liverpool, que se gana al año 25 millones de euros. Y la prensa en Inglaterra le comenzó a caer encima en estos días porque tenía un celular con la pantalla rota. No sé si lo vieron en las noticias. Mire, le cayeron encima toda la prensa. Porque un tipo que se gana 25 millones de euros al año y que tiene una fortuna de alrededor de 350 millones de euros, que son más que dólares.
con un reloj barato y un celular con la pantalla rota, y que el celular era viejo, no era nuevo. Y cuando lo entrevistan, él dice: yo me puedo comprar, si quiero ahora mismo, 25 Ferrari. Yo puedo comprarme los mejores relojes del mundo. Puedo tener y comprarme 2 aviones si quiero. Pero ¿para qué me sirve eso? El celular que tengo ahora me sirve para llamar. Es lo mismo que si fuera uno de alta gama. El reloj que tengo ahora me da la misma hora que un Rolex que vale 30,000 pesos, 40,000. Ahora mi dinero yo lo gasto y lo estoy gastando en escuela porque no pude estudiar. Lo estoy haciendo en hospitales en mi país, en Senegal, porque donde yo vivía no había hospitales. Que yo trabajé con hambre, que pasé necesidades, que pasé escasez. Pues ahora yo quiero que donde mi pueblo yo salí no tenga esas necesidades. Y ahí está mi dinero invertido. Ese hombre le está prestando a Dios. No sé si le sirve a Dios, pero me impresionó mucho lo que ese hombre decía. Iba acorde a este mensaje. A veces queremos, hermano, y los cristianos, y la moda, porque la televisión nos quiere hacer ver eso, que si sale el celular último, hacemos lo indecible por tenerlo. Pero si da lo mismo que el celular que tengo ahora. Que queremos siempre lo último de la avenida. Y hoy en día, hermano, tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Ustedes pueden comprar, lo he vivido, hermano. Una vez, hace tiempito atrás, lo voy a decir. Yo me maté trabajando, dando clases los sábados, en los repasos del College Board, me acuerdo. Estuve casi 3 meses, ¿verdad? En los 2 meses. Como 2 meses, más o menos. Trabajando los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, dando repasos de College Board. Los 1,000 pesitos que me gané, me fui y compré una consola de Nintendo Switch a uno, otra Nintendo Switch a otro, le compré todos los 1,000 pesos. Se fueron en eso. No jugaron ni 3 días, se agujeron. Y yo dije: contra, tanto que yo trabajé para comprarle ese que no lo usen, no lo usan más, tirado ahí están. Entonces ellos ni saben dónde están. A veces nos esforzamos mucho por las cosas, hermano. Y hay que enseñar a los hijos el valor del dinero. Hay que enseñar a los hijos, y un buen mayordomo, como decía ahorita arriba, tiene que cuidar la familia, y uno de los principios es enseñar a los hijos el valor del dinero. Las riquezas, hermano, en realidad, Dios ha bendecido a hombres y mujeres con riqueza. No significa, hermano, que usted sea rico es una maldición. Al que Dios le dio, que Dios lo bendiga. Pensaron en otra cosa, pensaron en otra. Al que Dios se lo dio, Dios lo bendiga. Pero la realidad es que el mayordomo da porque está en lo que es sembrar.
Y cuando usted siembra, ¿qué usted espera? La cosecha. Pero la siembra hay que cuidarla. Hay que mantener limpio el terreno. Hay que ver que no haya, aleluya, parásitos ni plagas que destruyan lo que sembramos. Que cuando hay mucho sol hay que regar. No cuando está el sol, pues, obviamente, porque se daña, se quema. Hay que hacerlo en las mañanas o en las noches. Pero hay que regar la tierra. Así que, hermanos, debemos de disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Hay una vida eterna que tenemos que decidir. Y yo quiero que vaya conmigo a algo bien importante. Vaya a la palabra del Señor. Porque hay mucha gente diciendo si el diezmo hay que darlo o no hay que darlo. Vamos a lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, voy a leerlo, Reina Valera 95. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. En la Biblia, hermano, lo que voy a leer ahora lo dice una sola vez. En la Biblia no hay otra cosa que Dios te diga que lo puedas probar. Pero en Malaquías capítulo 3, versículo 10, hay la única vez que Dios dice probadme. Y Dios dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro la ventana de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios te está diciendo que un buen mayordomo da el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? El 10%. ¿De qué? De lo que gano. Hay gente que se ha puesto a debatir si es de lo bruto que recibo o de lo que neto que recibo. Es usted con Dios. Órale a Dios. Ah, hermano, pero es que ahora mismo no lo puedo dar. Pues empiece con algo. Empiece con algo. Hasta que prospectivamente usted pueda llegar al 10%. Ahora, hermano, la Biblia dice después una palabra fuerte, que no lo voy a leer porque dice ahí más abajo. ¿Qué dice? ¿Ah? Si lo buscamos, hermano, dice maldito soy, ¿verdad? Le dice el pueblo, porque me ha robado, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que los que no dan el diezmo le roban a Dios. Y ahí hay una maldición. Hay hermanos y hermanas que dicen, varón, pero esto fue en el Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento no aplica. Bueno, hermano, yo tengo un gran problema, porque la Biblia no abola, no se neutraliza una con otra, sino que Jesús vino a cumplir. En el Nuevo Testamento no se habla tanto de lo que es el diezmo, porque ya era una costumbre del judío, del israelita darlo, porque ya era parte de ellos. Y cuando la Biblia nos dice que la iglesia primitiva, ¿qué hacía? ¿Vendían qué? Vendían las cosas, ¿verdad que sí? Y daban el diezmo. La Biblia dice, hermano, lo daban todo. Todo lo que cobraban, se lo daban. Dios no te está pidiendo el todo,
¿Sabes? Dios, de todo de tu casa, quiero corregir. Todo lo que tú tienes es de Dios. Pero hay un principio. Si usted da el diezmo, usted es bendecido. Porque la Biblia dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará de vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Y si no das diezmo, hay una maldición. No eres prosperado. Ahora usted me dirá, hermano, pero es que ahora mismo no lo puedo hacer. Empiece con algo y vaya poco a poco hasta llegar a esa venta. A lo mejor este año dice a Dios, no puedo dar el 10, pero voy a dar el 5, voy a dar el 6, voy a dar el 7. Y usted hable con Dios. Cuando usted vaya a dar una ofrenda, ore a Dios. Dios te va a decir la cantidad. ¿Cómo te lo va a decir? En el corazón. Y va a sentir paz. Pero el que no da, no recibe. El que no siembra plátano, no puede esperar plátano. El que no siembra aguacate, no puede esperar aguacate. Pues no sembraste, ¿qué va a esperar? Nada. Caillo y hierba. ¿Y qué representa el caillo y la hierba en el terreno? Maldición. Ahora, si usted lo siembra y usted lo mantiene limpio y nace el plátano, va a recibir plátano. Pues de la misma manera, si usted siembra en Dios, Dios dice que te lo va a devolver. Proverbios 19:17. Dios te lo va a devolver. Y cuando usted ofrende lo mejor. Y ahí vemos el principio que pasó en la ofrenda de Caín y Abel. Los dos llevaron ofrenda a Dios, pero Caín llevó de lo que le sobraba. Caín llevó de lo que sobraba. No escogió lo mejor. Mas Abel llevó lo mejor de lo mejor, las primicias. Es un principio que nosotros no hacemos. En enero, traerle a Dios las primicias del año. No lo hacemos. Yo le reto, hágalo para que usted vea lo que Dios va a hacer ese año que usted lo haga. ¿Qué es la primicia? Y hermano, yo no lo hago, yo tengo que hacerlo también. Es un choque para mí también, un fuetazo para mí. Lo primero es dárselo a Dios. ¿Qué hizo Abel? Lo primero, lo mejor de lo mejor, lo llevó para sacrificar al Señor. Y Dios vio mejor el sacrificio de Abel porque lo hizo con pasión. Cuando usted haga las cosas para Dios, hágalo con pasión, hágalo lo mejor que pueda. Yo les conté a ustedes la experiencia que yo tuve cuando fui a una iglesia en Haití. ¿Qué yo esperaba ver una iglesia en Haití? Gente mal vestida, gente que no tenía mucho dinero, porque ahí escasez, hay hambre, hay necesidad. Pues yo esperaba ver unas personas no muy bien vestidas. Pues yo no fui tampoco bien vestido para no ofender, con así más o menos, un maho y una camisa más corta. Yo creo que Nazario estaba, Nazario es testigo, ¿verdad? Cuando llegamos a esa iglesia, todos los hombres engabanados, bien vestidos, en un lado de la iglesia, como 300 hombres. Y todas las mujeres, mire, extremadamente bien vestidas, con unos sombreros que en Puerto Rico no le he visto de tan bellos que eran esos sombreros. Sumamente bien vestidas. Y yo me bochorné. Yo dije, espérate, ¿cómo yo voy a predicar así? Con un maho y mal tirado.
Yo me asombré, hermano, y le pregunté al pastor haitiano, y dije, pero ¿y por qué están tan bien vestidos así? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Para Dios, lo mejor. El salario de esa gente, ellos guardan casi un año completo, dinero, para esa ropa. Que lo vas a ver todos los domingos con la misma ropa, sí, pero van bien vestidos, bien arreglados. No como cualquiera, no. Para la casa de Dios, lo mejor. Y así tiene que ser nuestra ofrenda. Así tiene que ser lo que hacemos para Dios. Y para último, hermano, para ir terminando, reconoce que todo viene gracias a Jehová. Todo lo que tú quieres, Dios te lo da. Todo. Pero tendrás que dar cuentas. Como leían en Romanos capítulo 14, versículo 12, volvamos de nuevo a él. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Créame, hermano, que como la historia que leímos y que hemos estudiado de Mateo 25, 30 en adelante, que habla de esa parábola, que el Señor vendrá de nuevo a tomar cuenta con sus siervos. Pablo nos dice a nosotros que nosotros daremos cuenta a Dios de todo lo que nos ha dado. Esperemos que nosotros podamos recibir la palabra de aquellos que tuvieron 5 talentos, de que tuvieron 2 talentos. Acuérdense, hermano, que debemos de duplicar lo que Dios nos ha dado, el talento. ¿Y qué es el talento? Los dones, el servicio a Dios. Porque usted a lo mejor no ha descubierto un talento que Dios le ha dado, pero a la medida que puede hacer uno, sale a flote otro talento y lo pone en práctica. Y así Dios va desarrollando en usted los talentos y usted lo va descubriendo a la marcha que sirve. Así que un buen mayordomo es un buen siervo que sirve, no para jactarse de lo grande que puede ser, no, hermano. Aquí es servicio con amor y compasión para que Dios se agrade. Porque Dios merece toda gloria y toda honra. Y a Él sea por los siglos de los siglos. Y a la medida que nosotros lo hagamos con amor y pasión, el Dios de los cielos va desarrollando en nosotros los talentos que nos ha dado. Y vamos descubriendo y le podemos decir a Dios, mira, tenía 2 talentos, yo creía que eran más que 2, pero a la medida que te fui sirviendo, fui bendiciendo a otros, fui trayéndote, aleluya, vidas para ti. Descubrí otros talentos y aquí los tienes, oh Dios, a tus pies. Y acuérdense algo, hermano. Los que nos vayamos con Dios, al sonar la trompeta, el chofar, cuando suene el chofar, luego descenderemos en el milenio para ser reyes y sacerdotes en esta tierra. Porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de hablar de mayordomía. Permite, Padre, que podamos ser buenos mayordomos de lo que nos ha dado y que podamos bendecir al necesitado. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, y cuida a cada uno. Bendice, oh Dios, y que podamos ser siervos que tú nos digas, entra en el gozo de tu Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre
poderoso de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Amén. Alabado Dios. Vamos a pedirle a Keith y Casey, ¿salió? Y a las jóvenes que pasen aquí al frente.